laiguana.tv. 10 años de verdad. Esto puso sobre la mesa la actuación del Estado ecuatoriano en las protestas, recuerden ustedes, de octubre de 2019, donde, según informes oficiales, se cometieron delitos de lesa humanidad. Lo cierto es que los movimientos indígenas ecuatorianos rechazan en la calle la gestión, la muy triste gestión del gobierno de Guillermo Lasso. ¿De qué forma? Véanlo, por favor, en el siguiente material audiovisual. Adelante. Lo acabas de señalar, efectivamente se inició la movilización, el paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. A las 0 horas de este lunes 13 de junio empezó esta movilización y paro nacional, y al momento, en el balance oficial, es decir, el que dan las autoridades del gobierno de Guillermo Lasso Mendoza, se han bloqueado 16 vías del país. Eso implica que alrededor de 13 provincias estarían con dificultades para la movilización por las vías y carreteras de este país, y 11 nada más que en la provincia de Pichincha. Esto efectivamente ha dificultado la movilización del transporte pesado, del transporte de carga, de buses, de pasajeros, y también la movilización en un día lunes que normalmente se gestiona mucho más por el traslado de una ciudad a otra, por la presencia de estudiantes en las ciudades y demás. Y efectivamente la ciudad de Quito también tiene dificultades del ingreso y salida porque hay bloqueos en los principales accesos de la capital de la República del Ecuador. Pero también es bueno que se conozca, Marcela, y la audiencia que nos escucha y nos sigue a través de Telesur, que hace poco algunas organizaciones, la Federación, por ejemplo, de Profesionales de la Salud, la Federación de Estudiantes Universitarios, las organizaciones feministas que estaban como reticentes a esto, y también quienes promueven la revocatoria del mandato de Guillermo Lasso, se han unido al paro nacional convocado por la CONAIE. Pero además de eso, hay que informar a estas horas que lo que ha señalado el ministro del Interior, Patricio Carrillo, es que dijo textualmente: no dudaremos ni un segundo en hacer respetar los derechos a quienes intenten acciones vandálicas, aplicaremos la ley en todo el rigor. Y por supuesto, esto implica que, entre otras cosas, se va a judicializar a aquellas personas, organizaciones, quizás también, que promuevan la paralización y el bloqueo de carreteras. Esto evidentemente traerá consecuencias de orden legal. Pero también lo que hay que recordar y hay que enfatizar es que en la memoria de los ecuatorianos y de las ecuatorianas, Marcela, no está ausente lo que ocurrió en octubre del 2019, donde Patricio Carrillo también formaba parte en ese momento del gobierno del señor Lenín Moreno Garcés en ese entonces. Y por supuesto, eso trae como consecuencia en la memoria el nivel intenso de represión que hubo en aquel momento, donde efectivamente murieron 11 como ciudadanos ecuatorianos y ecuatorianas, más de 1.000 heridos, más de 1.300 personas detenidas, y todo esto tuvo además una serie de elementos de orden penal que han determinado, por ejemplo, un informe donde se evidencian delitos de lesa humanidad. Todo esto tuvo además una serie de elementos de orden penal. Bueno, una reflexión fundamental sobre lo que se está discutiendo aquí. Y esta reflexión también la trajo a colación hace pocos días, la semana pasada, el analista y profesor universitario Fernando Casado, quien considera que estas multitudinarias protestas del paro nacional indefinido convocado por la CONAIE son una continuación del estallido, lo repetimos, social del 2019. Recuerden que este estallido social fue frenado con represión, pero también con la llegada de la pandemia. En entrevista con nuestro querido hermano y profe Clodovaldo Hernández para laiguana.tv, Casado destacó que además de protestar por las promesas incumplidas por el Ejecutivo, el deterioro de las condiciones de vida, los ecuatorianos se han volcado a las calles por el incremento exponencial de la violencia asociada al narcotráfico en los últimos años. Recordemos que hay una frontera muy caliente
entre Colombia y Ecuador, y ahorita precisamente me agarraron ustedes infraganti porque estoy buscando el mapa de los principales conflictos que hubo durante el gobierno de Correa y de Uribe. ¿De Uribe o de Santos? De Santos, cuando era Santos el procónsul de Uribe antes que se pelearan. Es muy importante tener las características de esta porosa frontera entre Ecuador y Colombia, que efectivamente ha exportado el narcotráfico hacia territorio ecuatoriano. Y ahora Lazo, como bien lo hacen todos los gobiernos de derecha, tildan o de narcotraficante o de comunistas a todo lo que se le oponga. Bueno, asimismo, Casado, quien tiene varios años viviendo en Ecuador, él es de nacionalidad española, denunció que las protestas y la reacción del gobierno de Lazo frente a ellas han sido silenciadas por la prensa hegemónica, como lo planteaba yo poco hace, visto que el mandatario ecuatoriano es considerado un aliado estratégico, un aliado estrecho de Washington en la región. Y escúchenme bien, Petro llega al poder en Colombia, por lo cual la ascendencia de los Estados Unidos en el gobierno ecuatoriano va a ser todavía más grande. Pero recordemos esa muy buena entrevista que Clodoaldo Hernández hiciese a Fernando Casado sobre el tema ecuatoriano. Adelante, por favor, y yo sigo buscando el mapa. Lo que hay es, durante justamente un año, se acaba de cumplir un año de gobierno de Guillermo Lasso desde que gana las elecciones en el año 2021, pues hay un levantamiento dirigido por los movimientos indígenas, que además es apoyado por los estudiantes, bajo un pliego de 10 reivindicaciones que tienen que ver con una oposición a la agenda neoliberal del gobierno de Guillermo Lasso. Guillermo Lasso, que es un banquero y que proviene del sector pues improductivo y especulativo como es el bancario, y que además tiene una historia reciente muy dura en Ecuador, como fue el famoso feriado bancario y el colapso de la economía ecuatoriana, que expulsó a varios millones de personas en muy poco lapso de tiempo. Después de 3 intentos obtuvo el poder en las últimas elecciones y bajo promesas que le acercaban mucho a posturas del centro, incluso del centro izquierda, que han sido totalmente incumplidas, ¿no? Tenemos unos estratosféricos precios del petróleo. Recordemos que Ecuador también es un país productor del petróleo, con 500.000 de barriles de petróleo al día, que es una cifra nada desdeñable, pero aún así pareciera que en esta ocasión no está siendo dirigido o redistribuida esa liquidez que se obtiene en estos momentos, además de crisis, entre la población. El hartazgo ha sido muy rápido. Normalmente pues los gobiernos tienen una luna de miel pues mayor de a un año, pero en este caso el desgaste de Guillermo Lasso ha sido muy fuerte, muy rápido, y sobre todo porque hay una grandísima cantidad de promesas incumplidas, al mismo tiempo que hay un vertiginoso aumento de la pobreza, de la desigualdad, y sobre todo algo que no se veía en el Ecuador, como es el incremento de la violencia, ¿no? Es decir, Ecuador es un territorio en disputa. Gran parte de la cocaína que se produce en Colombia pasa a través del Ecuador, una cifra muchísimo más grande que la que pasaría por el Caribe venezolano, pero de la que nunca tampoco se habla, porque obviamente nadie habla del cártel de los soles de Ecuador, ¿no? Ni se inventan patrañas de ese tipo, pero entonces eso ha dado lugar a que ese territorio en disputa de los cárteles por el tránsito de la droga de distintos grupos que están en pugna, pues ha incrementado la criminalidad de manera exponencial, ¿no? Mientras que en el año 2015 pues había una cifra de 5,8 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, hoy nos encontramos 7 años después en una cifra de 14 por cada 100.000 habitantes. Y además ese incremento justamente se ha dado en los últimos 3 años. Bueno, toca Casado un tema fundamental, ¿no? Un tema fundamental, y es que cuando se habla de narcotráfico, la propaganda
imperial de los Estados Unidos, pero también de la Europa Schengen, van directamente a señalar a los gobiernos de izquierda como narcoestados. Para muestra un botón, Venezuela. Pero silencian la avanzada cada vez más grande del narcotráfico en países como Ecuador. ¿Por qué? Porque es un país aliado, o al menos, corrijo, un gobierno aliado. Han llegado al extremo de hablar más de Venezuela cuando se habla de narcotráfico que de Colombia, que es el campeón planetario. Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.